Nada más peligroso para la democracia de este país que el reciente pacto entre Petro y Mancuso. Precisamente este sujeto hace algunas semanas había hecho algunas acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe en el sentido de acusarlo de haberle retirado la seguridad a Eduardo Díaz, quien posteriormente cayó bajo las balas de grupos irregulares. Ante esta acusación, el señor Mancuso a la fecha no ha presentado ninguna prueba de sus afirmaciones, como lo denunció precisamente el expresidente Álvaro Uribe mediante su Twitter. Para nadie es un secreto que Petro nombra a este señor Mancuso como gestor de paz y quien tiene en su haber innumerables delitos con el propósito de salir a la palestra pública, primero a vengarse del expresidente, quien en su momento no le tembló la mano para extraditarlo tras haber incumplido el acuerdo de paz. Esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz. No se puede proceder con debilidad frente a la reincidencia en el asesinato u otros delitos. También Petro lo nombra como gestor de paz para que acceda a la JEP y lave sus delitos y así no pague ni un solo día de cárcel. Por último, lo nombra como gestor de paz precisamente para que el gobierno le regale una curul en el Congreso. Lo inverosímil de este tema es que todo lo que se dijo durante la campaña de Petro a la presidencia se está cumpliendo, pues la visita de su hermano y el actual comisionado de paz a las cárceles cuando Petro era candidato, ofreciendo impunidad y cargos a delincuentes como gestores de paz, ahora son una cruda realidad. Recordemos lo que decía Petro acerca de Mancuso cuando este se sometió en el 2004 al gobierno del expresidente Uribe. En ese tiempo, extrañamente, Petro opinaba muy distinto y decía que no se podía negociar con quienes habían usado motosierras contra la población indefensa. La realidad de hoy es que congresistas responden a la voluntad paramilitar de este país, y son muchos, y que en su poder, en el poder de voto de esos congresistas, está la reelección presidencial. Y entonces tenemos esta triste realidad, esta triste consecuencia. El presidente de la República es hoy un hombre secuestrado por los paramilitares, porque depende de los paramilitares, depende de los señores narcotraficantes sentados en la mesa de Santa Fe de Ralito su propia reelección. Porque esos votos son determinantes en la votación de este Congreso. Porque si esos votos obedecen a la voluntad paramilitar, es el señor Mancuso el que tiene en sus manos la posibilidad de modificar la... Sonido para el representante Petro. Es el señor presidente, es el señor Mancuso el que tiene la posibilidad de la reelección del presidente de la República, y de dos maneras: con el voto de congresistas adictos dentro de esta plenaria y el Senado de la República, y con los votos cautivos de los ciudadanos que controlan en sus regiones en el caso de que sea un escenario electoral. ¿Qué le podemos preguntar al presidente Álvaro Uribe? ¿Tiene la suficiente claridad de independencia moral e intelectual para representar a la sociedad en la negociación con el narcotráfico en Santa Fe de Ralito, sabiendo que existe un nexo de conducción política entre esos señores y la capacidad y la posibilidad de poderse reelegir? Es una pregunta que hoy tiene que hacerse toda la sociedad, que tiene que hacerse el Congreso y que tiene que hacerse el presidente de la República. Porque si bajo esta bandera de la paz, bandera sucia de cocaína, lo que se está presentando en el fondo es una alianza de narcotraficantes y líderes políticos que, entre otras cosas, tiene como consecuencia la reelección presidencial, entonces nosotros no estamos construyendo ninguna paz. Si es que la paz la definimos como la construcción de un pacto social hecho entre ciudadanos desarmados que puedan trazar las reglas del juego para la convivencia pacífica, no solamente ahora, sino para las futuras negociaciones. Estamos ante una hipocresía, ante un reality, y entonces se vuelve real que
que mientras se trataba aquí de llorar por las víctimas hechas con sierra eléctrica, despedazadas, estaban golpeando a una hija de una víctima porque trataba de sacar el retrato de su padre para que fuera una voz silenciosa, la del senador Cepeda Vargas, una voz silenciosa que pudiera gritar en la barra, sin la televisión, sin el micrófono, que pudiera gritar: nosotros también estamos presentes y vamos a estar presentes, porque las víctimas de la violencia tienen derecho a expresarse en una negociación de paz. Gracias, presidente, y gracias, colegas, por escucharme. Queda entonces claro que en Colombia estamos en manos de un presidente que milicianizó este país, como bien lo dijo en su momento el activista político Carlos Alonso Lucio, y en donde para llegar a ser parte del gobierno el único requisito es tener una hoja de vida con un largo prontuario de crímenes y delitos. Pienso que realmente la amenaza más grave, complicada del presente colombiano es eso que podemos denominar la política de milicianización de Petro sobre Colombia. ¿En qué consiste? Consiste en permitir y promover como política de gobierno un fenómeno que ha venido acumulándose en el país desde hace años y que tiene que ver con que grupos sociales o grupos políticos se den a formas de organización miliciana con ritualidad militar, con formas dadas para ejercer la violencia sobre el resto de la comunidad, sobre el resto de la sociedad y contra las instituciones, contra el Estado. Hemos visto cómo, por ejemplo, la política pública del presidente se orienta a pasar por encima de la Fiscalía General de la Nación, del ordenamiento jurídico colombiano, para liberar y sacar de las cárceles a esas personas que ejercieron ese vandalismo miliciano y que se llaman las primeras líneas y que, según el presidente de la República, son los jóvenes revolucionarios y héroes de Colombia. Es decir, hay demasiados elementos para comprender que la verdadera estrategia del señor Petro no radica en las tales reformas irracionales que presenta el Congreso de la República, sino en la consolidación de ese poder miliciano, un elemento central que debe entender el país. Mire, los partidos y los dirigentes demócratas en una democracia compiten por llegar al gobierno a partir de un concepto elemental, y es que la soberanía no es del partido, ni la soberanía es del caudillo o del dirigente o del presidente, sino que la soberanía es del pueblo. Es decir, que el verdadero dueño de todo este país es el pueblo. Y que lo que ocurre es que a veces llegan administradores con unas u otras propuestas a gobernar temporalmente en los tiempos establecidos con precisión por la Constitución Nacional. Pero este tipo de planteamientos totalitarios y tiránicos, originados, claro que sí, dentro de esa ideología totalitaria que es el marxismo, ellos no hablan de acceder al gobierno, sino de tomarse el poder. Y tomarse el poder ¿para hacer qué? Pues para hacer lo que ellos hacen siempre, que es sustituir al pueblo por un partido, por un dirigente, por un secretariado, por un caudillo, y hacer y poder aplicar lo que una constitución democrática no les permitiría, porque está el equilibrio de poderes, porque está la temporalidad del gobierno, porque está la economía de mercados, porque se respeta el rol empresarial, porque respeta las libertades individuales. Eso entonces necesitan ellos dar el paso de tomarse el poder. Y como eso no se los permite la Constitución, tienen entonces que acudir a este tipo de estrategias como la milicianización para poder sembrar efectivamente esas tiranías y esos totalitarismos que amenazan siempre a la humanidad.